Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy vamos a platicar acerca de temas muy interesantes, delicados e importante que hablemos acerca de ellos. Podrían parecer incómodos para algunas personas, sin embargo es sumamente necesario que podamos tener más conocimiento para poder erradicarlo. Y me refiero a la discriminación de la comunidad LGBTTIQA+, que ahorita hablaremos también acerca de todo lo que significa y por qué es importante que conozcamos de qué se trata, cuáles son algunas de las conductas de discriminación y cómo la podemos erradicar. Y para hablar acerca de ello nos acompaña el día de hoy Alfredo Saavedra Gil, colaborador de aquí del Diario de Coahuila con su columna Desde Otro Ángulo, que está impresionante. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Creo que un tema bastante importante, ¿no? Sobre Claro. todo en la actualidad en la que estamos viviendo una realidad ya muy diversa. Todo el mundo, tiene una idea y un concepto distinto de Sí. cómo tienen que ser las cosas y justo en este tema de querer empatar ideas, pues hay que ser un poquito abiertos y tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Completamente. Una de las razones de la discriminación es el miedo que existe a lo que creemos que es diferente a nosotros y que no comprendemos, y por eso es muy importante el poder aclarar conceptos. Y por eso ahorita que lo mencionaste, te querría preguntar, ¿qué es la diversidad sexual? Porque muchas veces lo escuchamos, pero no todas las veces tenemos el conocimiento sobre qué es. Mira, el tema creo que inicia en definir este asunto de heterosexuales y diversidad sexual, ¿no? Ujú. Heterosexuales, porque me ha tocado conocer personas que no saben que es un heterosexual. Son Sí. aquellas personas que sienten atracción o deseo o afinidad por el sexo opuesto, ¿no? Ujú. Para empezar ahí. Ahora, diversidad sexual, y hace ratito decías y hacías mención del acrónimo completo, es LGBTTIQA+. Ujú. Son todas estas como ideologías y ramas y pues llamémosle, formas de pensar que hay dentro de la comunidad LGBT, Ujú. por acortar el nombre, que asumen su sexualidad y su identidad de una forma distinta a lo normal, ¿no? Sí. Entrecomillado, que sería el heterosexualismo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es? Pues bueno, entramos a términos de L, que sería por lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, transvesti, intersexuales, em, y queers, Queers. Ujú. asexuales y un más por ese plus de lo que se puede ir añadiendo, ¿no? Claro. Ujú. Ok, entonces hay que comprender esto porque muchas veces eh, existe esta cerrazón, sobre todo por el sector tal vez más conservador, las generaciones también anteriores, de tomar en cuenta únicamente el sexo biológico. Pero hay ahí también la identidad sexual, la identidad de género, la orientación sexual. ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de esto? Que no es únicamente porque se tiene la concepción por parte de algunas personas a la cerrazón de que si una persona nace con vulva es mujer y por ende le deben de gustar los hombres. Los Y hombres, si claro, la sí. persona nace con pene es un hombre y por ende le deben de gustar las mujeres. Y entonces cuando ya cambia alguno de estos preceptos que existen social y culturalmente, es cuando llega toda esta diversidad que es parte de la comunidad. Entonces, ahí cómo podría estar la diferencia entre el sexo biológico y todo esto que tú nos estás platicando. Sí, miren, el tema central aquí es, digo, no sé si les ha tocado en algún momento escuchar este término de personas gestantes y Sí, mujeres, ¿no? Y claro. demás, ¿no? ¿Por qué se usa? Justo por lo que dices, ¿no? Hay mujeres que tienen la capacidad de gestar, pero, más bien, hombres que tienen la capacidad de gestar, pero no son mujeres, ¿no? Que tiene que ver con, sí, pues no se consideran ellas o ellos, en este caso, mujeres, ya son hombres, porque ya pasaron por un proceso de transición, pero siguen conservando su vulva, ¿no? Tiene que ver con este asunto del el transgénero, el transexual Ujú. y el travestismo, ¿no? El travestismo Claro. tiene que ver con un asunto de, pues sí, es mera identidad por ropa, ¿no? A mí me Como la gusta expresión ponerme, de género sí, de claro, esta forma. me gusta ponerme una falda, eso es parte de ser travesti, ¿no? Ujú. De vestirse. Y está incluso en el nombre, ¿no? Ahora, el tema de los transgéneros y de los transexuales, que
que me gustaría borrarlo antes de pasar al otro punto Claro, que iba por a decir, supuesto. es, ok, soy transexual, entonces ya inicié mi proceso de transición y además decidí que en mi proceso de transición iba a cambiar mis genitales, ¿no? Iba a pasar por una vaginoplastia, alguna operación para hacer mis genitales, no digamos iguales, pero sí lo más similares a los del sexo que yo como identidad asumo que tengo, ¿no? Claro. Y ahora está el tema de los transgéneros, que, bueno, sí, yo hice toda mi transición, pero decidí no llegar al punto de cambiar mis genitales, ¿no? Entonces, retomando el tema, pues sí, digo, hay un tema de identidad, hay un tema de orientación, hay la preferencia sexual, ¿no? Yo puedo decir, Claro. así yo, Alfredo, me asumo como un hombre, Ujú. soy en esta gama de posibilidades y de colores y lo que quieras, yo soy un hombre cis, porque mi identidad es la de un hombre, ¿no? Así como todo mundo concebimos que se ve un hombre, que es así, uso pantalón, camisa, Sí. zapato, bota y sombrero, ¿no? Por poner un ejemplo muy burdo. Ujú. Entonces, yo me asumo como un hombre cis homosexual, ¿no? Porque mi orientación sexual está inclinada hacia los hombres. A mí me atrae sexualmente y siento afinidad emocional y psicológica por un hombre homosexual también, ¿no? Ok. Este, ahora, ¿qué pasa aquí? Pues yo puedo asumirme como una mujer trans. Pues así yo inicié, tal vez en un tema biológico, nací hombre, Sí. inicié mi proceso porque mi identidad indica que soy mujer. Inicio mi proceso y en el momento, y aquí hay que aclarar que en el momento en que una persona dice, sí, soy mujer, o sí, soy hombre, o tengo una discrepancia con el sexo biológico, Ujú. ya se inició el proceso de transición, ¿eh? A mí me causa a veces como mucho conflicto escuchar a personas que dicen, sí, no, es que es trans, así, ¿por qué? Pues ya terminó su proceso, ¿no? Ya se puso boobies, ¿no? Ok. Y dices, no, a ver, espérate, es trans, y es una mujer trans desde el momento en que dijo, En el que me toma la llamo tal decisión. y tengo este otro sexo, ¿no? Ok. Entonces, sexo biológico es como naces y luego entiendes la orientación sexual como la preferencia por la persona que te Ujú. atrae física y a lo mejor emocionalmente. Sí. Y un tema de identidad puede ser, bueno, pues sí, yo soy no binario, ¿no? Ese ya es un asunto de, Claro. de identidad. Así, pues, ¿sabes qué? Yo no me asumo ni como hombre ni como mujer. Sí, biológicamente soy un hombre, pero identidad no soy ni hombre ni mujer, ¿no? Que es Ok. creo que un tema que le causa mucho conflicto a la gente Sí. y especialmente a generaciones que son previas a la nuestra, ¿no? Claro. O sea, yo platico con mis papás, por ejemplo, o platico con mis compañeros de trabajo que son mayores que yo y dicen, pues es que no entiendo, prefiero no meterme, ¿no? Ni siquiera meterme a las siglas porque no entiendo Claro. qué es un bisexual, ¿no? Entonces, digo, pues sí, hay identidad de género, que es cómo me defino yo ante la sociedad, Ujú. que es lo que siento yo que soy, que creo, cómo van mis ideales. Hay una cuestión de orientación sexual, que es hacia qué me siento atraído, de identidad sexual, son como todos estos conceptos que hay alrededor de qué es femenino, qué es Claro. masculino, y pues el sexo biológico, ¿no? Y que es bien importante porque de estos tres elementos vienen múltiples combinaciones que pueden existir dentro de una persona. Por ejemplo, yo puedo nacer con el sexo que siempre se ha catalogado como el de los hombres, pero me puedo identificar como una mujer, pero al mismo tiempo me pueden seguir gustando las mujeres. Y entonces ahí, si no me equivoco, sería una mujer trans lesbiana, ¿o Mm, no? no, no, no. Ay, A ver, si naces mujer. no, si nazco hombre. Bueno, ya te Sí, entendí. Sí, sí, nazco sí, sí. hombre y luego yo me identifico como mujer, Pero inicias el proceso de inicio el transición. proceso de Sí, sí, transición, sí, te ahí soy una identificas. mujer trans, Ajá. pero al mismo tiempo me siguen gustando las mujeres, Eres lesbiana. soy lesbiana, Sí, eres una mujer trans porque eso va lesbiana. con la identidad. Bueno, y Exacto. entonces es parte de esto, pero que tenemos que comprender para poder saber qué es lo que hay a nuestro alrededor, todas las variedades y la diversidad sexual que puede llegar a existir y no enclaustrarnos cuando alguien nos dice, oye, es que es una mujer trans lesbiana y a veces nos quedamos como que, ¿qué es eso? Puede sonar un poco complejo al principio, pero si comprendemos estos tres elementos, puede ser un poco más sencillo el poder
tener una foto mucho más pixeleada de la diversidad de todo lo que claro. puede existir. Y créeme que no es un asunto nada más de batalla heterosexuales versus LGBT, No, sí, ¿no? claro, Incluso no. dentro de la comunidad existe como toda esta ignorancia y del desconocimiento de Sí. qué es la orientación sexual, qué es la identidad de género, cuáles son tus preferencias sexuales, cuál es tu sexo biológico y demás, ¿no? Hay una serie que a mí me gusta muchísimo, que es de mis favoritas, que es se llama La Veneno, ¿no? Ok, Está en HBO, muy ok. buena serie. Y cuenta la historia de una mujer trans nacida en España, que es una de las mujeres trans más famosas que ha dado España y que además fue famosa por su vida de escándalo, ¿no? Pero en el transcurso de la serie salió una mujer trans lesbiana, ¿no? Y a mí me daba mucha risa porque, pues ellas no entendían, ¿no? O sea, ellas decían, ah, sí, ya inició su transición, se llama fulanita de tal. Ujú. Ok, si ya es mujer trans. Y ellas ya la asumían como una mujer trans. Pero después se cambia los genitales, decide someterse a una cirugía para tener otros genitales, y entonces una vaginoplastia, ya es una mujer transexual, ¿no? Ujú. Pero además en algún capítulo dice ella, ah, sí, pues es que me lié con, no sé, fulanita de tal, ¿no? Dicen, ¿cómo? O sea, ¿no te gustan los hombres? Dice que no, a ver, soy una mujer trans, sí, pero me gustan las mujeres, soy lesbiana. Claro. Entonces, a ellas les causaba mucho revuelo y les causaba, pues les voló la cabeza porque no entendían así como, ah, pero... Sí, porque nada más lo estaban viendo en dos vertientes de que si Sí, te sí, sí, asumes como pero mujer, tú... te deben de gustar los Claro, y hombres. ellas decían, pero ¿por qué te gustan las mujeres si eres mujer, ¿no? Ujú. Porque ellas entendían que incluso en su proceso de transición les tenían que gustar los hombres. Claro. Y no es así, o sea, queda claro que el tema no es por ahí, o sea, la mata de muchas cosas. Entonces, Exactamente. pues hay cosas diversas y la gente pues asume su identidad como quiere y como mejor le acomoda y de acuerdo a sus ideales y a sus creencias y no porque seas una mujer trans te tienen que gustar los hombres tampoco, ¿no? Efectivamente, y es un punto muy importante de aclarar porque sí existe muchas veces este desconocimiento y es importante que marquemos esta amplitud de gamas que puede llegar a existir, de preferencias, de identidades con las cuales una persona puede ser afín y no tiene ningún problema porque al final de cuentas sí hay que también verbalizarlo porque si no se verbaliza de alguna manera no se puede identificar de una buena manera y no se pueden respetar tampoco estos derechos de estas personas. Entonces, sí deberíamos de darnos un poco a la tarea de poder comprender estos elementos y todas las posibles combinaciones que pueden existir y que todas son igualmente válidas. Pero Claro. entonces yo quisiera pasar, Alfredo, al tema de la discriminación. ¿Por qué crees que existe tanta discriminación entendiéndose como una selección a manera de rechazo o tratando de una manera inferior a las personas que se identifican de una manera diferente a la que social y culturalmente ha sido como la tradicional? Yo creo que es una cuestión de miedo. Yo en lo personal te puedo decir, vivo en una situación de mucho privilegio. Ujú. Comentaba aquí el otro día que a mí mis papás me aceptaron completamente, no tuve tema, mis abuelos, mis tíos y demás. Entonces yo crecí en una situación como de mucho privilegio en ese aspecto, pero viéndolo desde afuera creo que a la mayoría de las personas y la razón principal por la que existe rechazo con el resto de las personas, ¿no? En temas familiares específicamente, es un asunto de miedo, ¿no? Miedo en lo general a que las circunstancias no sean favorecedoras, en el caso, por ejemplo, de unos papás para con los hijos, Ok. laboralmente hablando, económicamente hablando. Obviamente este tema de tenemos muy concebido que la familia tiene que ser con una estructura muy específica, ¿no? Papá, mamá, dos, tres hijos y luego los nietos y demás, ¿no? Entonces creo que romper ese tema y romper con ese estereotipo y con ese, digámosle, esquema, ¿no? Ujú. De cómo tienen que ser las cosas, pues genera incertidumbre y la incertidumbre creo que en lo general provoca miedo, ¿no? Por supuesto. Creo que va como mucho por ahí. Y, y pues siento yo, opera en el mismo nivel y de la misma forma en todos los aspectos, ¿no? En lo laboral, en lo social, en lo Claro. cultural. Esa forma de, híjole, esta forma de expresión no la conocemos. No Sí. está adaptada a la que nosotros comúnmente tenemos.
Entonces, ¿qué hacemos? Pues mejor la sacamos, ¿no? La saco del Claro. ecosistema y listo, ya no me provoca temas, ¿no? Porque ya lo tengo controlado. Y es algo muy terrible porque coincido completamente en que el rechazo siempre viene de un miedo que eh, está consciente o muchas veces también inconsciente, pero que existe, un miedo a lo que creemos que es diferente a nosotros, pero al momento en el que justamente conocemos de qué se trata, tomamos esta información, sabemos que no es algo, somos seres humanos todos y existe esta diversidad y entonces dejamos de ver la diversidad como algo negativo y lo empezamos a ver como algo positivo, que no es algo que te está restando ni dividiendo, sino al contrario, que te sume, que te multiplica. Es como la xenofobia también, que es una especie de miedo y que lo vemos en muchos países, no sé, en Estados Unidos, aquí en México, por supuesto, pero que te vas a países como Canadá, en donde existe esta gran apertura y te das cuenta que en realidad la diversidad es una fortaleza, porque si todos pensáramos exactamente igual y fuéramos exactamente igual, se estaría perdiendo de una amplia gama de conocimientos, de experiencias, de vivencias y de oportunidades para todos crecer juntos como seres humanos. Sí, claro, uno si no tiene diversidad pierde la visión de cómo están realmente las cosas, ¿no? Le contaba yo un día a mi hermana, estábamos en una plaza comercial aquí en Saltillo y estaban unas escaleras, ¿no? Un tema muy simple, están unas escaleras, las escaleras son de cristal, Ujú. entonces desde abajo, pues cualquier persona puede ver, ¿no? Claro. Tema muy simple. Para mí, Alfredo, creo que a lo mejor ya con estos tipos de asuntos ya muy masticados, digo, sí, esa escalera muy seguramente la hizo un equipo de hombres Ujú. y no había ninguna mujer ahí que les diera una visión distinta de cómo tenían que ser las Sí, cosas, ¿no? compadre, ¿cómo? Y decía mi hermana, ¿pero por qué? Mi hermana muy metida en un ambiente de hombres, ¿no? Mi Sí, hermana, trabaja en restaurantes y demás, usualmente, pues hay muchos meseros, los cajeros son hombres, gerentes hombres y demás, ¿no? Entonces mi hermana como que no estaba agarrando la onda y le digo, a ver, ¿qué pasa si traes tú una falda? Pues te antoja traer una falda y ujú, subes esa escalera. Que, pues pues sí, sí, y yo, pues sí, en efecto, yo que estoy aquí abajo ya vi todo. ujú, El tema es, en un asunto de diversidad, te puedo decir, sí, muy seguramente en ese equipo no había una mujer que les dijera, desde este ángulo las cosas se ven distintas, ¿no? claro. No se ven tan bien como las ves tú. Sí, Ujú. tú, hombre, que estás haciendo la escalera, la ves muy estética, la ves muy bonita, pero yo, mujer, desde este lado te puedo decir, sí, pero hay otras cosas más allá de cómo se ve físicamente, ¿no? Claro. Lo mismo pasa creo que en temas de diversidad. A ver, no es lo mismo que tengas un grupo de, no sé, de 5 diputados queriendo legislar, pensando como usualmente piensan, Claro. ¿no? A que tengas un grupo de 4 diputados y un diputade, ¿no? Un Ujú. diputado no binario. Porque obviamente va a haber una visión distinta de cómo se tienen que hacer las cosas. Y probablemente el diputado diga, sí, las cosas tienen que ir por este lado. Claro. Porque desde este otro ángulo se ven distintos, ¿no? El panorama es diferente, la apreciación de las cosas es distinta, la forma en la que tenemos que abordar los problemas es diferente. Entonces, creo que la diversidad sí nos trae en lo general beneficios para que entendamos cómo se dan las cosas desde muchos ángulos, ¿no? No desde solo otro ángulo, sino desde muchos otros. Completamente de acuerdo. Y así no estás tomando las decisiones de una manera unilateral, sino que estás tomando en cuenta diversas opiniones con diversos pensamientos que tú solo, por tus vivencias, por tus experiencias, por lo que a ti te ha tocado, tú no lo podrías ver porque estás limitado por ese mismo constructo en el que uno ha crecido, pero que al momento en el que alguien más te dice, oye, no, es que mira, aquí también está esto, dices, caray, sí es cierto, y entonces también lo pones sobre la mesa y se puede, en este caso, legislar o tomar decisiones o lo que sea que se tenga Sí, que sí, hacer sí. de una mejor manera. Sí, no necesariamente legislar, ¿no? Sí, Puede o ser sea, incluso cualquier tomar cosa. decisiones en la casa y Sí. en la mesa, ¿no? O sea, Ujú. si vamos a pintar el cuarto, pues ¿por qué tendría que ser azul? Porque es para el niño, ¿no? Sí, o rosa para O la rosa porque es para niña. la niña. A ver, vemos aquí personas que pensamos distinto, lo pintamos verde. Claro. Oye, Alfredo, ¿qué actitudes pueden caer en estos temas de discriminación que estén muy normalizados? Porque podemos encontrarnos mucha gente, el típico, no, es que yo sí respeto y tal, pero al momento de tomar acciones, tal vez ni siquiera se están dando cuenta de que están siendo discriminatorios contra las personas de la comunidad LGBT.
Híjole, súper común. Justo esa frasecita de yo sí respeto. Sí. Yo hasta tengo amigos que... Sí, típico. Pero es, sí, muy, muy típica. Y de ahí, pues desde ahí te das cuenta que ya algo está mal, ¿no? O sea, Claro. que algo está generando conflicto, que algo no se está entendiendo y que está generando justo esta intranquilidad, ¿no? De cómo van a ser las cosas. Hay temas como muy simples, el hecho de decirle a alguien, oye, sí, pero no se besen en público, ¿no? Ujú. Que es un tema súper simple y muy común. El hecho de, sí, sabes que tenemos una reunión, pero porfa no se estén agarrando la mano, ¿no? Sí. Hay como ejemplos muy, muy básicos. ¿Qué otra cosa podría ser? Sí, esa es la expresión del afecto en lugares públicos cuando una Creo que es el más pareja, común. sí, o sea, cuando una pareja heterosexual, nadie les dice absolutamente nada si van agarrados de la mano, yendo al cine, si se dan un beso cuando están viendo una película, o sea, cuestiones que caen dentro de un rango que no pasa absolutamente nada y por qué cuando esas mismas acciones son realizadas por personas homosexuales o del LGBT en general, entonces son muy castigadas, son señaladas, son vistas como malas, incluso hay quienes los llegan y los encaran para pedirles que lo dejen de Sí, hacer. sí, sí. Aquí en Saltillo es muy común. No quiero quemar a mi gente de Saltillo, pero una Sí, cosa terrible. Este, fíjate, hace ratito estaba leyendo justo del tema y hay una encuesta que hace el gobierno federal, de parte del INEGI, colaboración con algunas otras instancias de gobierno. ujú, Y la encuesta se llama ENADIS. Entonces, en esa encuesta, hace 2 años, que fue la última versión de la encuesta que sacaron, que se publicó en el 2021, preguntaban justo el tema del afecto, ¿no? Es una encuesta en lo general, no es nada más ujú. para personas de la diversidad sexual, es en lo general. Y preguntaban, ¿qué opinas de las muestras de afecto en público en personas LGBT específicamente, ¿no? Preguntan a miembros de la comunidad LGBT, el 86% de la población estaba de acuerdo con que hubiera muestras de afecto en público. Digamos, nos tomamos la mano, nos damos un abrazo, un beso, ¿no? Y hasta ahí todo bien padre. Y dices, bueno, pues el 14% de la población LGBT no estaba de acuerdo. Ujú, ¿Qué temas de gustos y preferencias, no? A lo mejor claro. dices, bueno, pues ni siquiera aunque fuera heterosexual me besaría en Sí, no. público, ¿no? Dices, Ujú. está bien. Siempre hay como un margen ahí. Pero luego preguntan a personas heterosexuales, ¿no? ¿Qué opinas de las expresiones de afecto entre heterosexuales? Todo mundo de acuerdo, dicen, sí, todo bien padre. Hacen el cambio y preguntan, ¿qué opinas entonces de las muestras de afecto entre personas del mismo sexo o entre Ya. personas miembros de la comunidad LGBT, ¿no? 40 y X% de la población estuvo de acuerdo, el resto desacuerdo, ¿no? Entonces, dices, pues políticamente hablando y por ser políticamente correctos en esta mesa yo puedo expresar Ujú, que estoy de acuerdo y que no me causa conflicto, ¿no? sí. Pero resulta que en el momento en que me preguntan ya en lo serio, en la privacidad de mi casa, oye, ¿qué opinas realmente del Ujú. tema? Pues más del 60% de la población o casi el 60% de la población heterosexual encuestada dijo, no estoy de acuerdo. O sea, con nosotros, con los heterosexuales, ahí sí no hay Ahí no hay bronca. bronca, Son pero si muestras se de trata de afecto. ustedes, híjole, ahí sí, pues mejor nos lo ahorramos, ¿no? Porque no nos gusta que se estén besando en público, no nos gusta que estén tomando la mano en público. ¿Y a qué crees que se deba? ¿Cuáles son los principales argumentos? Porque luego también se quieren justificar muchas veces este rechazo, lo tratan de argumentar con cuestiones que pues ni siquiera están comprobadas y que no tienen tampoco absolutamente nada de malo. Digo, por poner un ejemplo nada más, me ha tocado ver cuando estaba viendo el tema y que mucho de este rechazo es, no, es que lo van a ver los niños. Y es que entonces los niños también van a ser homosexuales. Digo, primero, si también fueran homosexuales, ¿cuál es el problema? Y segundo, no hay ningún estudio, no hay nada que compruebe que el que un niño vea a una pareja homosexual demostrándose afecto te va a llevar a que ese niño o niña sea homosexual, por una parte, y por otra, pues nada más vea todas las, pues, no habría homosexuales entonces, digo, si antes que estaba tan penado y tan prohibido que únicamente realmente solo podían las personas heterosexuales demostrarse afecto, pues entonces de dónde salieron
todas las personas que hoy ya pueden expresarse de una manera un poquito más libre el tema de la homosexualidad. Sí, claro, no somos gremlins, no nos echamos agua. Exactamente. Fíjate, creo que ese es el tema más común o el discurso más repetitivo Ujú. en cuestión justo familia y en cuestión, ya en tema de cerquita, ¿no? Sí. A mí en una ocasión me tocó, una persona me invita a cenar a su casa, yo iba acompañado, Ujú. me dice, oye, nada más que porfa, cuando lleguen, pues traten de no estar como muy cerquita, y no sé qué, ¿no? Yo ya había aceptado la invitación y yo soy como muy cuadrado con mis tiempos y digo, ay, pues ya había aceptado, ya no quiero cancelar y demás. Pero para mí fue red flag porque el discurso inmediato fue, es que, ¿qué tal si me preguntan algo los niños, no? Sí, pues si ¿Qué te pienso preguntan, los yo? puedes explicar. Digo, Sí, y además, pues, ¿qué explicas, no? Ah, sí, sí. pues es fulano Ujú, o sea, con su novio y se acabó el tema. O sea, creo, exactamente. creo que ya no hay necesidad de explicar muchas cosas, Ujú. ¿no? En especial con los niños. A mí me sorprende mucho que las generaciones nuevas vienen ya como Sí, con este chip de, pues yo ya entendí que eres una persona y se acabó el tema, ya no me metí en temas más profundos y me interesas como persona y ya, ¿no? claro. Entonces yo le comentaba a esta persona, bueno, ¿y qué quieres explicar, no? O sea, tú Sí, dices, o sea, ah, literal de sí, que va, esta es persona, Alfredo, viene con su su novio, novio, o se viene con su acabó. date, o viene con quien sea, y ya, pues no hay nada que explicar, ¿no? O sea, a Sí, ver, si lo que te preocupa es que yo me vaya a pasar de límite con las muestras de afecto, ah, sí, pues entiendo, pues soy una persona racional y soy una persona sí, respetuosa de tus claro, espacios, normal. y si hay que ser prudente con las muestras de afecto, soy prudente, tampoco no es una batalla, ¿no? Sí, no es como que aquí vamos a subir el tono al máximo, sí, Sí, pero claro, como pero sería también con una persona heterosexual. exacto, y en la misma medida, el tema Ujú, es el discurso de qué le decimos a los niños, claro. pues está de verdad, pues sobrado, ¿qué le puedes explicar a un niño así? Oye, pues es una lesbiana, es un bisexual, una transexual o un transexual, pues, no hay como mucho tema a debatir, Claro. ¿no? Y es que lo vemos y ahorita que lo mencionas con las nuevas generaciones, sí es increíble. Y yo creo que en gran parte se debe a esta apertura que ha habido en los últimos años a hablar del tema y que se vea también y que se conozca y que se normalice además. Entonces los niños ya lo ven como que, ah, ok, porque si el discurso de los adultos es como echarle la culpa a los niños, en el sentido de que no es que lo estamos haciendo para protegerlos a Sí, ellos, claro, pero es que cuando en realidad es solo la excusa para que no se vea mal hasta cierto punto esa discriminación y ese rechazo que tú estás teniendo por tus creencias personales hacia la diversidad sexual. claro, pues es que siempre es más fácil que alguien más asuma las responsabilidades Claro, por ti, ¿no? sí, O sea, siempre es muchísimo más sencillo echarle el paquete a alguien más y que esa persona tome responsabilidad por tus acciones que a sí. tomarlas tú mismo. O sea, Sí, a sí, decir, no, es que no quiero porque es algo que me incomoda a mí. Bueno, pero ¿por qué te está incomodando? Y claro, sí, ahí sí, sí. vas escarbando y vas encontrando el punto de por qué a ti no te está pareciendo bien y te vas a dar cuenta de que al final de cuentas es simplemente por el sistema de creencias con el que tú fuiste formado tal vez y de cómo también puedes deconstruir también esas creencias. Sí, completamente de acuerdo. A mí me sorprende también mucho el hecho de ver personas ya adultas que no tienen ningún conflicto, ¿no? Adultos mayores que dicen, ah, sí, sí, pues mi nieto es homosexual o mi hija es lesbiana o mi abuela, por ejemplo, tiene nietos y tiene bisnietos, lesbianas, perdón, era Ujú, bisnietas, y ella como si nada, o sea, ella así como, ah, pues porque ella nunca le inculcaron que había como una limitante, ¿no? O sea, ella creo que en su mundo, una mujer sin estudios, una mujer con poca preparación académica, pero mucha preparación de vida, nunca vio esta estructura de familia como, ah, sí, se tiene que componer de un hombre y una mujer, o nunca vio que el hecho de que hubiera una preferencia sexual específica dentro de su familia fuera a ser una limitante en la vida, ¿no? claro. Ella, una mujer, soltera, estamos hablando de hace, no sé, 50 años, que era casi creo que
un tema ya de brujas, ¿no? Sí. Ser soltera, madre soltera, y se dedicó a criar a sus hijos. Entonces creo que ella fue más allá porque ya había roto esta barrera Claro, de la crítica, ¿no? sí, Y esta barrera de qué van a pensar de mí, qué van a decir de mis hijos, cómo va a ser después. Dijo, pues ni modo, me toca salir adelante. Y creo que eso le ayudó para que, llegado el momento, pudiera aceptar a sus hijas, a sus nietas y a sus bisnietas y a sus bisnietos como claro. somos, ¿no? Sin ningún prejuicio. Em, pero bueno, digo, todas estas personas que traen como esta estructura como ya muy formada de cómo tienen que ser las cosas, pues obviamente tienen esta tendencia al miedo, tienen esta tendencia a voy a rechazar lo que no me acomoda a mí, Claro, porque además ahí va ligado en gran medida a una cuestión de privilegio, ¿no? sí, A mí, Alfredo, no me gustaría perder mis privilegios. Creo que a nadie le gustaría perder sus privilegios. ujú, Y entendiendo que la comunidad LGBT es una minoría y que la comunidad LGBT es solo el 5% del total de la población en México, dices, de aquel lado no está el privilegio, ujú, de aquel lado no están los derechos que me acomodan, de aquel lado no está el capital que me interesa, no están a lo mejor las oportunidades que yo quisiera tener, porque estructuralmente se les ha negado, ¿no? sí, Entonces, en una cuestión de privilegio y de temas generacionales, pues sí, a ver, pues yo, Alfredo, me voy a encargar de que a lo mejor, que yo no quiero tenerlos, pero mis hijos gocen de más o de los mismos, por lo menos, ujú, privilegios que tengo yo, ¿no? claro, Y en un asunto de generaciones, pues todos luchamos por lo mismo. sí, Creo que ahí también va muy de la mano con el tema del miedo, de generar rechazo hacia lo que no conocemos, hacia lo que no nos acomoda, hacia lo que no es lo más conveniente para nosotros, ¿no? Y de decir, híjole, ahí no me voy a meter a explorar. ok. Ok, sí, completamente también de acuerdo con esto. Yendo otra vez a los ejemplos aquí en Saltillo y me llamó mucho la atención porque me pareció increíble que pasara y hasta donde tengo entendido no hubo consecuencias mayores, no sé por qué, pero un antro bar de aquí de la localidad le negó el acceso a una mujer trans que, digo, iba vestida de manera normal. El cadenero identificó que era trans y le dijo que no iba a poder entrar y cuando ella preguntó, porque aparte tiene varios seguidores ahí en TikTok y las redes sociales y cuando preguntó, pero es que ¿por qué no? Oye, que el lugar está lleno, ok, que ya a esta hora ya no dejamos entrar. No, le dijo, por cómo te ves, porque aquí no aceptamos trans. Entonces son actos de discriminación directa que no quiero decir que socavan la dignidad, porque la dignidad, digo, es personal, pero que atentan contra la dignidad de las personas. ¿Por qué siguen ocurriendo estos hechos tan lamentables? ¿Y por qué no ocurre nada al respecto cuando hay instituciones como la CONAPRED, cuando se puede denunciar también, incluso con Profeco, por los actos discriminatorios? ¿Por qué seguimos permitiendo que esta clase de situaciones pasen? Híjole, ¿por qué lo seguimos permitiendo? No tengo idea. Creo que es una cuestión de ignorancia, es una cuestión de falta de regulaciones. En algún momento un ex jefe me preguntaba, oye, ¿por qué tantas siglas, ¿no? En el LGBTT. Y le decía, pues porque necesitamos una Toda la gama, etiqueta, ¿no? claro. Me decía, pero es que lo que ustedes buscan es que no los etiqueten. Y yo le decía, es que lo que buscamos es que no los etiqueten en cuestión de respeto, ¿no? Ujú, No, yo no llego y me presento como, hola, Alfredo, soy homosexual. ujú, No busco ese tipo de etiqueta. Pero para términos legales, ocupo la claro, etiqueta porque si no está mi nombre, no existo, sí. ¿no? Entonces creo que hace falta muchísima regulación. Aquí ya incluyo de nuevo el tema de no hay una diversidad dentro de las personas que se encargan de formular nuestras leyes, de las personas que ponen en la mesa este tipo de conversaciones, ¿no? Pero que las ponen en las mesas reales, Sí, en las que se decide de cómo tienen toma que de ser las cosas, decisiones. ¿no? En la de las Ujú, tomas de decisiones. Entonces, justo esta falta de diversidad, esta falta de entendimiento de cómo vivimos en una nueva realidad, no estamos viviendo en los 50, ¿no? ujú, Donde era ilegal y donde no existíamos, básicamente. Entonces, esta carencia de personas, de visión, de alternativas, creo que ha orillado a que no se regulen muchas cosas, ¿no? Sí, sí hay un reglamento que prohíbe la discriminación, ujú, pero pues no se respeta, y no se respeta porque nunca se ha hecho
algo para que se castiguen, ¿no? O sea, Claro. sí, te pongo una multa de 1,000 pesos, por decir un ejemplo, ¿no? Sí, aquí. Pero pues, ¿la multa qué? O sea, yo necesito, como persona miembro de la comunidad, que hagas algo al respecto, ¿no? O Sí, cierras el establecimiento, o pides una disculpa pública, o haces las dos como mínimo, sí, o generas un tema que deje precedente para que el resto de la población diga, sí, sí se va a hacer algo si yo discrimino, ¿no? ¿Sabes qué? Si yo le niego el acceso a una mujer trans, ujú, va a haber consecuencias reales, ¿no? No va a haber solo una nota en el periódico donde ni siquiera ponen mi nombre, porque ujú, además ponen el de establecimiento, pero además el establecimiento lo ponen con una X, y entonces pues ya, se fue, se fue al carajo todo el tema de cómo lo defendemos, ¿no? Ahora, otra cosa, si es real, y retomando el asunto de los privilegios, sí es real que no va a haber muchas regulaciones al respecto, porque aún no generamos todo este ambiente para que haya representación de nosotros dentro del ambiente que toma las decisiones, claro. ¿no? Estamos hablando de que el año pasado, gran escándalo, un magistrade, ¿no? Sí, o No si sé el de aquí si. es el tío, o sea, no ejerce aquí, pero es de aquí, de egresado de la Facultad de Jurisprudencia, de hecho. Sí, sí, sí. No sé si se acuerdan que gran escándalo y todo el mundo así que, ¿qué hace un magistrado? Pues está trabajando, o sea, está trabajando igual que tú. Sí, porque causó gran revuelo e indignación en mucho del sector jurídico, porque yo estudié leyes y yo veía en los grupos de que cómo es posible, de qué estás hablando, pues es una persona que llegó ahí por los méritos, por la capacidad intelectual, por el trabajo que ha hecho, como que es lo realmente sorprendente. Sí, claro. Entonces, a mí me preguntaban, oye, ¿te da orgullo? Y yo decía, pues Claro. sí, porque al final yo estoy viendo a alguien como yo Ujú, dentro de aquellos lugares donde se toman las decisiones y dentro de aquellos lugares que me permiten a mí levantar la mano y decir, oye, acá necesito ayuda, acá está pasando esto, aquí necesitamos que legislen esto, aquí nos falta una ley que diga que esto no se puede hacer, o aquí nos falta una ley que permita hacer cosas que antes no se podían, ¿no? sí. Retomando el tema de las leyes, estamos hablando que en 1969 se genera el movimiento LGBT, Nueva York y demás, ¿no? Son 50, ¿qué? 54 años apenas. Sí. ¿De cuándo? ¿Del 60? 69, ¿Del 69? Ok. 28 de junio del 69, Nueva York, así como primeras manifestaciones y protestas, una mujer, casualmente una mujer trans de color, inicia todo el desorden y dice, sí, ¿saben qué? Yo necesito tener los mismos derechos que tiene este señor y aquel señor y aquel señor. Entonces, estamos hablando de que son 54 años, un periodo de tiempo muy corto, Ujú, pero creo que llegando a este punto, después de 54 años, ya deberíamos haber pasado el tema de si existimos o no existimos, ¿no? claro. Que es parte de la ignorancia de un cadenero, porque en su mundo, muy probablemente, ese tipo de formaciones no existen, Claro. ¿no? Entonces dice, ¿qué hago? Pues la rechazo. Sí. Está mal completamente. ¿Debería ser? No, no debería ser. ¿Se puede hacer algo al respecto? Claro, pero para eso necesitamos autoridades y justo este tema de la representación y de gente que proponga y disponga de los mecanismos para hacer efectivos castigos reales Ujú, y que generen de verdad un tema de constancia, ¿no? Y decir, sí, cada que pase esto, va a suceder esto. Entonces, dejen de hacerlo. Pues, vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Casi creo. Si discriminan, los vamos a castigar, ¿no? No sucede. Lamentable el tema de la chica trans. Sí me acuerdo que cuando lo leí estaba muy enojado. sí, Porque yo puedo decir que a lo mejor, no sé, del 100% de personas LGBT que yo conozco, al 80 y X% nos ha pasado una situación similar. Que no te dejan entrar porque homosexual, que porque estás con tu novia te sacaron del bar, que si estás en un eso también. restaurante ya llegó el mesero a pedirte que te retires. Son situaciones muy, muy comunes, ¿no? Ahora me atrevo a decir que también depende mucho, incluso de la zona donde ¿Dónde vives, ocurre? Ok. del estrato económico al que pertenezcas. No es lo mismo decirle a un homosexual que llegó, voy a decir un muy mal ejemplo, ¿no? Pero que llegó en camión,
y que lo estás viendo, decirle, oye, por favor, retírate, a decirle a lo mejor al hijo de tal senador Ujú. o al hijo de algún político importante o de alguna figura relevante, Sí. oye, retírate, ¿no? Porque entonces entendemos que las consecuencias sí son distintas. Ahí sí tendrían consecuencias reales. Claro. Ahí sí se aplicaría la legislación, que si bien tienes toda la razón, es muy escueta, pero esa poquita legislación que hay sí les caería encima, como debería ser con todos los casos. Y entonces nos metemos también en un tema de falta de acceso de la justicia que tiene la comunidad, por lo mismo de la discriminación que existe en todos sus niveles y con todas sus variantes. Es que sí es muy complejo y sí entiendo que exista este coraje porque tal vez uno como hombre cisgénero heterosexual, sí es Ujú. correcto, Sí, sí, como nombre es. eh, tal vez jamás ha padecido una situación de este tipo, pero sí causa mucho coraje el ver que las personas, seres humanos que simplemente tienen preferencias o identidades sexuales diversas a las que yo tengo, tengan que pasar por este tipo de situaciones y que no se haga nada al respecto y que no existan los instrumentos jurídicos, pero sobre todo los mecanismos para hacer cumplir esas leyes. ¿De qué nos sirve que en el artículo primero constitucional, o sea, con lo que empieza la Constitución, es decir, que ninguna persona tiene por qué ser objeto de discriminación por cualquiera de las causas e incluso, si no me equivoco, viene también la orientación o la Orientación preferencia sexual. Ajá. sexual? Entonces, si la Carta Magna, si la máxima ley de nuestro país lo dice, ¿por qué el instrumento de procuración y de impartición de justicia no está siendo efectivo para poder garantizar esos derechos, que van muchísimo más arriba de todas las disposiciones que pueda tener cualquier restaurante y cualquier bar? Y me disculparán los amigos restauranteros y que tienen antros y bares, pero es una práctica muy común, el típico NRDA, nos reservamos el derecho de admisión. No, compadre, tú no te puedes reservar el derecho de nada porque ese es un acto de discriminación en contra de las personas que no cumplen con un canon estético o de preferencia sexual o económico, lo que tú quieras, que tú impusiste porque a ti se te ocurrió nada más. Eso no puede estar por encima de las leyes mexicanas y me lo pelean mucho cuando lo llego a decir de que, no, pero es que es mi restaurante o es que es mi lugar. Sí, y lo entiendo, pero al ser un lugar abierto al público en general, tú no puedes caer en temas de discriminación. Oye, pero es que si es una boda, bueno, ahí es un evento privado, ya puede ser diferente la situación y no quiere decir que no se caiga en temas de discriminación, pero aquí el dinero de todos vale exactamente lo mismo y mientras tengan esta capacidad económica para pagar los insumos que vas a consumir, no tienes por qué negarles ninguna entrada porque trae el peinado de una forma o porque es una mujer trans que no cabe dentro de tus cánones que tú estipulaste por cualquier razón que haya sido. Entonces sí es muy importante, digo, se ha avanzado mucho, yo creo, de los 54 años que tú me mencionas, Sí, ha habido un avance, pero queda un largo camino. el avance es grandísimo. O sea, estamos hablando de que ya mínimo tenemos un nombre, ¿no? Sí, O sea, ya no somos las vestidas, sí, que era un término muy común en los claro. años 60, 70, decir, ah, sí, son las vestidas, porque eran homosexuales, ¿no? O porque eran lesbianas o eran miembros de la comunidad, que en ese entonces también la comunidad se limitaba a lesbianas y homosexuales, Sí, ¿no? ujú, Más homosexuales que lesbianas. Y sí, hasta la fecha. Pero justo ya en estos avances, pues decimos, ah, ya logramos que después de 54 años entienda la gente, o tal vez no lo entienda, pero mínimo tenga en su cabeza y pueda plantearlo y procesarlo eventualmente, que habemos personas a las que nos gustan los hombres, a las que les gustan las mujeres, a las que les gustan las mujeres trans, a las que les gustan los hombres trans. ujú, Entonces ya mínimo subimos el escalón de la identificación, ¿no? O sea, claro. ya mínimo subimos el escalón a decir, sí existo, sí estoy aquí, sí soy parte de tu comunidad, soy una parte muy pequeña, pero estoy, ¿no? Y merezco Sí, que el trato sea el mismo que tú, ¿no? claro. No porque yo pertenezca a una minoría en términos de identidad, ¿no? O de Ujú, preferencia, tendría que tener menos derechos que tú, ¿no? Al final estamos exactamente. hablando, y como decías tú, somos personas, Ujú, y la identificación aquí sería, pues, estás legislando para personas, estás gobernando para personas, estás conviviendo con personas. sí.
estás comiendo con una persona, no estás comiendo con Alfredo, él que tal, Sí. tal y tal y tal, ¿no? O sea, no veo yo como en mi cabeza no tengo la idea de un lugar al que llegues y te digan, oye, pásame tu apellido, tu árbol genealógico, dime a qué te dedicas, Claro. traes tu CV, así ya puedes Sí, entrar, aquí está tu reservación, ¿no? exactamente. No sucede, o sea, el tema de la discriminación por, si es una mujer trans, la vi como una mujer trans, pues tendría que ser un tema muy penado, Sumamente. justo tendría que ser un asunto de real, como decías, contemplar cómo son las leyes, decir, sí, pues yo no tengo derecho a discriminar, ¿no? Sí. Incluso está prohibido hacerlo. Las leyes lo dicen. Y de entender que además mis derechos se limitan al inicio de los tuyos, ¿no? Completamente. Y ahí se generaría esta cuestión del respeto real, ¿no? Ujú. De, ok, mira, yo probablemente no comulgo. Y ese es un tema con el que yo trato de trabajar muchísimo porque me sigue generando mucho choque mental. Es decir, a lo mejor yo no comulgo con ciertas ideas, ¿no? Ujú. Y se vale Y se vale. pensar Pero de distinto. ahí a que yo te falte el respeto. Exactamente. De ahí a que yo te prohíba hacer ciertas cosas. A que yo Ujú. limite tu identidad. A que restrinja tu forma de identificarte o que diga, tú te tienes que ver así nada más porque si no va a haber consecuencias, ¿no? Ujú. En este caso una consecuencia de no puedes entrar a un lugar, pues está muy canijo, ¿no? Entonces, Sí. sí es una cuestión de respeto, sí es una cuestión de verdad entender hasta dónde llegan mis derechos y hasta dónde llegan los tuyos. Sí, y esto que señalas es fundamental porque es cierto y justamente es parte de esta ahora diversidad de opiniones que pueden llegar a existir, que yo puedo estar de acuerdo o no con una cosa o con otra, pero hay que saber que incluso la libertad de expresión tiene sus propios límites y están marcados también por las regulaciones y por los marcos jurídicos y todas estas limitaciones generalmente se establecen cuando afecta la esfera jurídica de terceras personas. Entonces, si tú quieres pensar, si tú quieres creer, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, incluso puedes generar debates y por qué si estás o no, pero el vulnerar los derechos de las otras personas, como el no dejarles entrar a un establecimiento porque yo así dueño de este lugar lo quise, es algo que no se puede permitir y que en caso de que se haga debería de tener las consecuencias jurídicas que están establecidas ya, pero que no se apliquen. Y que ese es un grave problema que tenemos en nuestro país y que lamentablemente, digo, espero que no sea así, pero creo que no se va a dar hasta que haya un cambio real y que esos derechos, es que los derechos jamás son otorgados de manera benevolente por las personas que ejercen el poder. Siempre tienen que ser arrebatados. Entonces yo creo que la comunidad ya ha logrado arrebatar muchos de estos derechos, como el reconocimiento, como el poderse expresar, como el tomar diversos espacios, pero todavía falta arrebatar muchos otros con el paso del tiempo y no es nada sencillo, pero por eso es importante pues continuar con una lucha hasta que sean todos los derechos, como dicen por ahí, para Para todas las todos, claro. personas. Ahí nos empatamos en lucha con las mujeres un poco, justo en Claro, este tema exactamente. de arrebatar derechos, ¿no? Las Sí, mujeres y creo que la comunidad LGBT hemos ido mucho tiempo de la mano en esta búsqueda de igualdad, de mismas circunstancias de vida, de mismas condiciones, obviamente condiciones benéficas para todos, ¿no? Y, y justo este tema de arrebatar derechos, pues es real, o sea, el hecho de que yo vaya y te haga una manifestación y a lo mejor pinte tus paredes, es una forma de llamar tu atención porque no está siendo funcional y porque eres un Estado que no me está cumpliendo, ¿no? Y que no me claro, está garantizando este bienestar que solo debería tener por hecho de existir, ¿no? claro. Entonces, pues sí, digo, los derechos creo que sí, como lo dices, sí se tienen que arrebatar algunas veces y sí se tienen que exigir a veces no de las formas más pacíficas, ¿no? Y de las formas que más le acomodan al estándar y al común denominador, ¿no? No es lo mismo a veces manifestarte por la calle, en tu coche, en el Zócalo, Claro, ¿no? Diciendo, sí, queremos esto, sí. a que, A realmente incomodar al gobierno, claro, a que exactamente. realmente te pares afuera, luches por lo que necesitas, Ujú. porque es una lucha real, ¿no? Sí, Había, hay más bien
una estandopera en Ciudad de México que trabaja en un barecito, ¿no? Y yo no comulgo con todas las ideas de esta persona. Esta persona no está como muy de acuerdo con el lenguaje inclusivo, que para mí es un tema que ya ni siquiera está en discusión. Digo, a ver, ya fue, ya pues acomódense, ya tiene que cambiar la E y listo, se acabó el asunto, ¿no? No es un tema a debatirse. Ya hay otros temas por debatirse, ¿no? Pero esta persona decía, sí, es que... ¿Se vale decir groserías aquí? Sí, adelante. Decía, Es tu espacio. decía esta mujer, es que antes luchábamos partiéndonos la madre, ¿no? No tuiteando. Que tuitear es una forma de manifestarse, ¿no? Sí, Hacerse también. presente en las redes sociales es también una forma de acercarse a la comunidad y de acercarse a la sociedad en general y expresar y manifestar tus ideas, ¿no? Pero esta persona decía, sí, es que antes nos partíamos la madre, nos juntábamos en X lugar, a escondidas, claro, y salíamos y nos agarraron los policías y nos agarramos a madrazos y entonces real sí peleábamos por nuestros derechos, ¿no? No era un tema de que le tuiteé al alcalde, Sí, oye, es que pasó esto, ¿no? Si así nos peleamos, sí, gran ventaja, las condiciones sociales ya no son las mismas que hace 50 años, claro. pero de alguna u otra forma la lucha sigue y estas ganas y esta necesidad de ganarnos derechos que aún no tenemos Sí. y que no son realmente un tema de que estén garantizados, ¿no? Porque ya lo dijimos, no son reales para todos. Sí, no. Tendrían que serlo, no es así. A veces se tiene que ver acompañado de pues, una mentada de madre, ¿no? Claro. O de, pues ni modo, me tocó soltar un madrazo y pues sorry, pero era lo que tocaba en el momento y lo que tenía que hacer para garantizarme que yo esté bien, ¿no? Y que además de que yo esté bien, los que me acompañan en este movimiento y los que me acompañan en este proceso de lucha estén bien también, ¿no? Y es que muchas veces viene el típico, es que esas no son las formas, es que esas no son las maneras. Compadre, si ya trataron por todas las formas posibles, habidas y por haber, ya fueron a todas las instituciones correspondientes. En el caso de esta mujer, por ejemplo, tal vez ya fue a la CONAPRED, ya fue a la Profeco, ya fue a la Fiscalía, ya fue aquí, ya fue allá, y en ningún lado le hacen caso. Entonces, y así con muchísimos otros ejemplos que pudiéramos tener, que son miles, en donde las autoridades no están haciendo su chamba y luego todavía, no, es que esas no son las formas, y ponen también los ejemplos que pues me da cierta risa tal vez de, no, es que por ejemplo Gandhi allá en la India, o sea, cuando los contextos son completamente diferentes, son épocas completamente diferentes, son naciones completamente diferentes, con culturas completamente diferentes. Y no estoy haciendo una apología tampoco a la violencia de que no, sí, vayan todos y hagan su desmadre. No, simplemente tenemos que ver cuál es la realidad del aquí y el ahora y qué mecanismos se tienen que tomar para que las autoridades volten a ver. Tú lo decías con las redes sociales, que también muchas personas minimizan las luchas que se hacen por estos medios. ¿Cuántas veces a raíz de un tuit, de una publicación en Facebook o en Instagram que se hace viral, no es hasta entonces que las autoridades dicen, ah, caray, aquí hay movimiento, vamos a atenderlo? Y así es, porque tienes que utilizar lo que hay hoy en día, todas las herramientas para tratar de seguir luchando por los derechos, que es lo más importante. Y mientras todos los derechos no sean para todas las personas, son simples privilegios. Y si tú tienes también ese privilegio, al mismo tiempo adquieres una responsabilidad de utilizar esos mismos privilegios y esta trinchera en la que tú estás para tratar de luchar por los derechos de las personas que en estos momentos no los tienen, de Sí, cierta claro, y forma. que son muchísimas. O sea, Claro. son muchísimas las personas que no tienen garantizados los derechos, ¿no? Eh, en temas de LGBT, pues te decía hace ratito, sí, el 5% de la población en México es LGBT, y de ese 5% casi el 80% de las personas en algún momento han sido discriminadas. Sí. Y resulta que, pues dices, sí, a lo mejor haciendo la comparativa, ¿no? Del 5% versus el 80% y demás, ya no te dan los números tan grandes, pues no, pero, Es que si fuera pero es una... un tema de, no puede haber ninguno, Exacto. no puede haber ninguno, vato. O sea, no tendría que haber uno discriminado, tendría que ser cero, ¿no? Y, y este asunto de la lucha por los derechos y demás, pues creo que es un tema de escalada, a ver si ya hice lo que tenía que hacer, ¿no? Ya fue a la instancia correspondiente, ya levanté mi denuncia, ya lo publiqué en Twitter, ¿no? Por manifestarme también. Ya
me moví, ya hice una manifestación pacífica, ya me sumé a una marcha, ya hice todo, ya agoté todos mis recursos y todos mis medios para que me voltees a ver y no me haces caso, ¿no? Claro. ¿Qué tengo que hacer? Pues resulta que afortunadamente llegó una persona no binaria a ser magistrado, ¿no? Esa es otra forma de manifestarse, es otra forma de sumarse a la lucha, de decir, sí, mira, sabes que yo no me tuve que ir a madrear a tus policías, pero sí tengo una persona que académicamente y profesionalmente y en cuestión intelectual pudo subirse al estrado y decir, sí, a ver, pásenle, somos 5% de la población, ¿no? Claro. Y bienvenidos todos. Está increíble. Oye, Alfredo, tenemos que comenzar a despedir por cuestiones de tiempo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas platicado acerca de este tema tan importante. Esperemos que nos puedas acompañar de nueva cuenta pronto para seguir. Es un tema con mucho hilo de dónde cortar, tal vez irnos a temas muy específicos que siguen pasando, pero por lo pronto te agradecemos. ¿Algo más que quieras agregar? No, hombre, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estaba medio nerviosito al inicio, pero todo bien, todo bien. Ojalá pueda venir pronto y sí, digo, hay como muchísimas cosas aquí que quedan sueltas, ¿no? En temas de discriminación, de comunidad LGBT, familias homoparentales, ya nos faltó ya la discusión para muchísimas cosas. Perfecto, para más adelante también abordarlo, tu columna desde otro ángulo todos los sábados, ¿verdad? Todos los sábados y desde otro ángulo, y pues ahí platicamos de temas muy similares, derechos, seguridad, que tiene que ver con derechos humanos, minorías, mujeres y derechos en lo general. Perfecto, para que no se la pierdan aquí a través de las páginas del Diario de Coahuila, Alfredo Saavedra Gil, muchísimas gracias. Sale, vale, muchas gracias. Y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí a través de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el Diario de Coahuila. Vayan a leer la columna de Alfredo, están muy buenas, toca temas muy interesantes referentes a los derechos humanos. Nosotros nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Cuídense mucho.